y darles la bienvenida a este live de Valientes Conscientes en nuestra comunidad. Y hoy con nuestra primera invitada enormemente especial. Es para nosotros un tremendo honor que alguien de la talla de ella pues venga a este canal novato a compartir su tiempo y todo su conocimiento. La verdad es que cuando la conocí, no tenía ni la más remota idea de con quién estaba hablando. Estábamos las dos haciendo nuestra compra semanal en una maravillosísima tienda ecológica con una de las mejores verduras de la isla, y al escucharla dije, uy, esta persona, además de interesarse por una alimentación sana, hace comentarios que me indican que sabe muchísimo más de lo que aparentemente nos, nos podemos imaginar. Y bueno, tuve el atrevimiento de decirle, mira, estamos con este proyecto, vamos a empezar, ¿te importaría dejarme tu contacto? Porque nos encantaría entrevistarte. Y ella, a pesar de todo lo eminencia que es, con toda la humildad del mundo, siendo totalmente campechana, dijo, sí, sí, cómo no. Y bueno, cuando ahora mi compañera María les lea su currículum, se van a quedar tan o más estupefactos como me quedé yo cuando lo leí por primera vez. Así que, María, por favor, primero a ti, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fantástico que haya personas como tú. Y, y María, por favor, léenos ese amplísimo currículum que tiene nuestra invitada de hoy, Raquel Marín. Gracias Sabina. Buenas tardes. Bienvenida Raquel. Gracias. Raquel Marín es neurocientífica y la primera catedrática de Fisiología de la Universidad de La Laguna, sección Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud. Se doctoró en Biomedicina en la Universidad Laval de Quebec, Canadá. Estudios postdoctorales en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York, y en el Center for Biomedical Research, Rockefeller, Nueva York. Ha dedicado su vida a la investigación científica, en particular a las enfermedades del cerebro, en el envejecimiento y a los nutrientes para la salud cerebral. Actualmente coordina el Laboratorio de Neurobiología Celular, que se dedica fundamentalmente a la investigación de los mecanismos relacionados con las enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, Alzheimer y Parkinson en particular. Ha recibido el premio de la Asociación de Mujeres de Carrera Universitaria de la Universidad Laval de Quebec, Canadá, la Medalla Europea al Trabajo de Economía y Competitividad año 2016, Premio de Expo Financial 2019 a la divulgación científica. Respecto a su bibliometría, es coautora de 133 artículos científicos de impacto internacional, 14 de libros internacionales, 5 libros editados y ha participado en 28 proyectos de investigación. Además, ha presentado 85 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y ha sido ponente invitada en 34 de ellos. Índice H32, Google Scholars, patente 6.1 internacional. En su faceta divulgadora colabora con diversos medios de comunicación, incluyendo la cadena SER, Radio Televisión Española, Televisión Autonómica Canaria, Canarias Radio, la Radio Autonómica Canaria, la Radio Nacional en Cataluña, el Huffington Post y algunos libros, entre otros. Además, gestiona el blog raquelmarin.net,
con más de 1.400 seguidores que ilustra un amplísimo contenido de neuronutrición, salud cerebral y la actualidad neurocientífica adaptada a todos los públicos. También contiene un curso online de nutrición para el cerebro y prevención de la neuropatología. En 2018 publicó Dale vida a tu cerebro, de Editorial Roca, del que lleva 4 ediciones vendidas y se han vendido más de 10.000 copias en papel y se han efectuado más de 50.000 descargas digitales. A finales de 2019 publicó Pon en forma tu cerebro, que ya se encuentra en segunda edición con 7.000 ejemplares vendidos en papel y varios miles de descargas en librerías digitales. Maravilloso. Creo que vamos a disfrutar esta conversación muchísimo. Bienvenida, Raquel, una vez más. Muchas gracias por la presentación. Madre mía, cuántas cosas he hecho. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Te estás dando cuenta ahora cuántas cosas has hecho? Sí, no paro. Son varias, me he colorado o algo. Yo te quería decir, Raquel, yo creo que tú debes de tener el don de la ubicuidad, porque para hacer tantas cosas hacen falta varias vidas y tú lo has hecho en media vida porque te queda otra media o más por delante. Sí, bueno, en realidad es que soy tremendamente práctica, en el sentido de que si voy de A a B, en el camino hago 40 cosas. O sea, de A a B significa que en el camino ya hay muchos puntos intermedios, ¿no? Y por otra parte hay una clave fundamental, y es que ser madre es maravilloso, pero yo no he tenido hijos, con lo cual eso te quita bastante menos tiempo de tu etapa profesional, sobre todo si eres investigadora, ¿no? Porque es cierto que la investigación requiere un día a día. Quedarse, digamos, fuera de la investigación durante un año significa a lo mejor perder ya tu carrera. Sí. Muchas veces las mujeres en ciencia y en general, y en neurociencia en particular, porque la neurociencia evoluciona a una velocidad increíble, pues se ven un poquito mermadas por esa situación, ¿no? de maternidad, y muchas de ellas pues tienen que recuperar el tiempo a base de mucho esfuerzo. Sí. Como yo no he tenido hijos, pues eso lo he tenido que hacer, ¿no? Te has dedicado, he tenido gatos y animalitos y los he castrado, imagínate. Raquel, y en ese recorrido de A a B, siendo A tu ciudad natal que está en algún punto de la península y B Tenerife, ¿qué fue lo que te trajo a esta isla maravillosa, a este paraíso terrenal? Bueno, pues seguramente yo siempre digo que uno cuando abre una puerta piensa que se va a encontrar una respuesta y lo que se encuentra es otras puertas que abrir, ¿no? Y a mí mi llegada a Tenerife tuvo que ver por un azar absolutamente inesperado, como todo el azar, y se inicia en un viaje de donde yo vivía, Quebec. Yo tenía la intención de terminar mi tesis y seguirme con un contrato postdoctoral que yo tenía ya en Italia. Quería volver al Mediterráneo, quería volver a Europa. Llevaba ya muchos años entre Nueva York, Canadá, etcétera. Me había tirado 10 años en América del Norte y tenía ganas de volver al Mediterráneo. Y en ese viaje conocí a una persona que luego fue mi pareja y que tenía también ganas de volver al Mediterráneo y vivía en Nueva York, con lo cual hice una estancia en Nueva York y buscamos un sitio que no fue el Mediterráneo, al final fue el Atlántico, pero tenía que reunir varios requisitos. Primero, ser una zona de islas, de mar, y segundo, tener universidad y tener la posibilidad de que yo siguiera desarrollando mi carrera investigadora, porque yo hasta ese entonces había tenido una carrera absolutamente acelerada, ¿no? Y entonces, bueno, pues venir a Canarias fue un buen compromiso. Estamos en Europa, tenemos mar, tenemos una vida estupenda, creo que tenemos una calidad de vida excepcional, pero no hay que decírselo a todo el mundo, si no se vienen todos a Canarias. Efectivamente. Y bueno, y también te permite desarrollar tu capacidad, porque yo como investigadora debo confesar que he vivido de la investigación gracias primero a la apuesta de mis padres, ¿no? Que me financiaron mis primeros años de formación, y posteriormente a los gobiernos, en particular el gobierno español y el gobierno canadiense, y posteriormente el americano, el estadounidense, que me permitió un contrato. Pero los dos primeros, el español y el canadiense, financiaron mi formación. Y un investigador
tarda muchos años en formarse, es una carrera tremendamente larga. Es decir, un investigador que pueda ya tener una línea propia de investigación requiere a lo mejor 15 años después de haberse graduado y haberse terminado el doctorado, con lo cual todos esos años de formación y de realmente inversión de los gobiernos públicos creo que hay que revertirlo en un producto, ¿no? Entonces me parecía importante que ese producto volviera también de alguna manera a España o por lo menos a Europa, ¿no? Porque España puso muchos años de financiación con becas y contratos, vale, que tampoco me lo dieron por mi cara bonita, ¿vale? Es que currármelo, ¿no? Pero lo pusieron, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso yo creo que si son fondos públicos tiene que volver a la gente, tiene que volver a nuestros impuestos de alguna manera con mi producto, ¿no? Mira, Raquel, aquí en esta comunidad que hemos creado y que estamos desarrollando, Valientes Conscientes, creemos firmemente que es posible crear una realidad diferente y que para ello las elecciones son fundamentales. Y a mí me encantaría que nos contaras cuál fue esa elección que en un momento determinado una niña o una joven o un adolescente hizo en su vida para llegar a día de hoy a poder tener ese currículum, poder ser neurocientífica y poder ser la primera catedrática de fisiología de la Universidad de La Laguna. O sea, eso es fruto de una elección. Sí. ¿Cómo fue? Mira, yo desde pequeña quería ser espía. Sí, pero el problema es que, como tú sabes, porque me has visto, soy muy alta, mido 1,84 y además me gusta ponerme tacones, etcétera, visto un poco exuberante y encima mira qué pelo tengo, o sea, no paso desapercibida, ¿no? Entonces, además es muy común en las neurocientíficas estar despeinadas, entonces es un atractivo particular de las neurocientíficas que estamos despeinadas. Bien, entonces la cuestión es que, claro, yo quería poner un pequeño grano de arena en el mundo a través de algo que formaba parte de lo oculto, de lo que seguramente todavía no se había explorado y que tenía que llegar a las personas, ¿no? Claro, mi abuela interpretó esa afirmación como esta niña va para monja porque quiere poner una pequeña diferencia en el mundo, dentro de la parte, lo entendió como parte espiritual, pero en realidad, bueno, al final acabé siendo investigadora, ¿no? Fíjate que al principio yo era muy proactiva desde el punto de vista ecológico. Siempre he pensado que el ser humano se ha olvidado de que es un animal. Y eso es fundamental recordarlo porque, entre otras cosas, como animal no sobrevivimos más de 48 horas sin agua. Y entonces nuestro agua depende fundamentalmente de nuestro ecosistema y de todo lo que alrededor se mueve por tierra, mar y aire. Entonces, desde realmente muy jovencita yo era muy proclive a este desarrollo, ¿no? Pero posteriormente pensé que había que empezar por nosotros mismos, por nuestra especie, por los humanos. Quería poner un pequeño grano de arena, ya no en lo que pueda significar un cambio en el ecosistema, pero sino un pequeño cambio en el microambiente, porque considero que la libertad de las personas reside en cuánto conocimiento adquieren. Y tiene que ser un conocimiento fidedigno, fehaciente, y como investigadora te diré que tiene que estar contrastado desde el punto de vista de la investigación, porque la investigación, ¿qué es lo que propone? Propone que hay una búsqueda nueva de algo que se tiene que contrastar y que tiene que ser capaz de reproducirse por cualquier investigador del mundo, viva en Israel o viva en Arabia Saudí o en Canadá. Entonces, para mí, realmente una de las grandes verdades sobre nuestra especie reside en la investigación y en la investigación científica, que nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y que nos permite también, con esas pautas adecuadas, conseguir una mayor libertad de conocimiento y una mayor libertad de elección para poner un pequeño grano en el mundo que sea beneficioso para todos, ¿no? A mí me parece que, y es algo que digo muchas veces en los institutos de secundaria, yo doy muchas charlas a chavales y chavalas, y hay una cosa que les llama mucho la atención, y siempre digo que la investigación requiere que seas buena persona, porque lo que intentas es poner un esfuerzo de manera altruista, básicamente sin pedir nada a cambio, ni siquiera desde el punto de vista monetario, y simplemente para tener esa pequeña diferencia que en el fondo te hace actor o actriz del teatro de la vida, ¿no? Fantástico, pero disculpa, no me quedó claro cuál es el eslabón que unió lo de espía con investigadora. Vale, entonces, espía, yo quería, claro,
vigilar, ¿no? Pero claro, como se me veía mucho, digo, bueno, pues voy a espiar lo que está oculto dentro del microscopio. Entonces pedí a los Reyes un microscopio y un juego de química que acabó en mal estado porque, bueno, me gustaba mucho hacer mezclas raras y a veces quemaba cosas, pero bueno, y entonces el microscopio me permitía entrar al mundo del oculto, ¿no? Me permitía realmente espiar desde mis ojos, ¿no? Desde la parte ocular, todo aquello que estaba moviéndose en ese mundo que funcionaba en paralelo, ¿no? Y entonces, bueno, mi forma de llegar al espionaje en un primer momento fue a través de un microscopio que me compraron. Wow, fantástico, fantástico. Muchísimas gracias. María, seguro que tienes Interesante. por ahí alguna pregunta interesante que hacerle a Raquel. Sí, bueno, estamos hablando de la alimentación para cuidar nuestro cerebro y yo pregunto, ¿las personas comemos bien? Bien, en general no. En general no, porque, a ver, tenemos varios, bueno, por decirlo así, no son varios problemas, porque yo no veo que sean problemas, son simplemente circunstancias. Una de las primeras circunstancias es el acceso a veces restringido a la comida, pues porque tenemos un presupuesto limitado o porque la oferta agroalimentaria en fin, es la que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vemos muchas veces limitados en lo que nos gustaría que pudiera ser nuestra alimentación adecuada. Bueno, en España tenemos la suerte de tener acceso a muchos vegetales, etcétera, pero si vas, por ejemplo, a Estados Unidos, como yo vivía allí, comerse una ensalada te cuesta mucho más caro que comerse 3 pizzas, ¿vale? Entonces, Sí. evidentemente, el tuyo, como llamamos, ¿no? Está a veces muy reñido con la buena alimentación. Y ese es un primer aspecto absolutamente importantísimo y yo creo que es precisamente una de las razones por las cuales tenemos ahora mismo el fenómeno obesogénico, del que podemos hablar después, que es una auténtica pandemia y que tiene que ver, yo creo que con abordajes desde el punto de vista político y del contexto socioeconómico, más que desde el abordaje personal. En un segundo lugar, muchas veces no sabemos cómo comer. Quiero decir, tenemos mucha información con respecto a un montón de cosas. Esto es bueno, esto es malo, pero es un constante bombardeo que a veces incluso es contradictorio, ¿no? Y realmente todo lo que tiene que ver con metabolismo, catabolismo, anabolismo, enzimas, proteínas, etcétera, es una jerga complicada y que no está accesible a las personas. O sea, yo misma cuando estudié bioquímica, las rutas metabólicas son un tostón que no te puedes ni imaginar. Es decir, entonces muchas veces, es verdad, ¿no? O sea, vas a la cadena de los ácidos grasos, la síntesis de proteínas y te pones a estudiar aquello, hay 8.000 componentes distintos, intermedios, etcétera. O sea, que tampoco es algo que tenga un acceso directo y fácil a las personas. Y además está muy reñido con un aspecto que desde el punto de vista de la pseudofarmacia es muy atractivo. Y es que normalmente, si tú quieres sacar un producto farmacéutico al mercado, pues requieres pasar por un sinfín de reglamentaciones desde la FDA, etcétera, etcétera. Y si quieres sacar algo que sea un complemento alimentario, pues no sigue la misma reglamentación, con lo cual te puedes encontrar con que muchos complementos alimentarios no sabe uno para qué sirven exactamente, pero bueno, se pueden llegar fácilmente al mercado y eso pues también generan un cierto atractivo de marketing a las que las personas se sienten muy atraídas, ¿no? Entonces, en general, yo creo que la base de poder comer mejor debería residir en conocer qué es lo que necesitas para comer. Es decir, eso en un primer concepto general, porque eso también te permite ser más exigente a la hora digamos, del mercado, ¿no? De lo que la demanda hace la oferta y la oferta la demanda. Y en un segundo lugar, yo creo que es fundamental, de alguna manera, reivindicar que queremos comer mejor sin tener que dejarnos una fortuna en la cesta de la compra, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, también diré que hay un gran intento, seguramente incluso a través de redes sociales, hay un gran intento y un gran movimiento por intentar comer mejor. La gente quiere comer mejor, la gente quiere interesarse por cómo hacer que sus hijos estén bien nutridos, que tengan el mejor intelecto, que tengan el peso adecuado, que tengan la energía necesaria. Y luego también un fenómeno ahora muy reciente, pero que está cogiendo un auge impresionante, es cómo envejecer bien, porque cada vez tenemos una población con una esperanza de vida mayor y más en España, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Y claro, no queremos envejecer bien y correctamente. Y todos sabemos ahora que una de las claves
para poder llegar a una vejez feliz y saludable es precisamente comer adecuadamente, ¿no? Con lo cual, esa nueva corriente de qué comer para estar más joven es también algo que muchas personas están interesadas, ¿no? Lo que nos queda es poder hacer el enlace entre qué es lo que conozco y cómo abordarlo bien, ¿no? Y eso es lo que creo que, bien, en algunos casos falta, ¿no? Hay mucho sobre alimentación en Google, en lo que quieras, en las redes sociales, pero luego, a la hora de la verdad, ¿qué sabemos sobre eso, no? Te pondré un ejemplo muy sencillo. Las grasas, ¿no? Cuando decimos las grasas hay gente que hace ¡ah! Hay gente que Sí. tal, pero en realidad luego hablamos de omega 3 y mucha gente dice, ah, maravilloso, los omega 3 son grasas, entonces, Sí. ¿dónde está el inicio de una grasa? Determina otro, ¿no? Y ahí a veces requiere un poco de más conocimiento, yo creo que a través de la divulgación, pero la divulgación un poco seria y bien hecha, no porque tengas detrás una empresa que venda omega 3, ¿me entiendes? Sino desde algo que sea realmente con base científica, que permita entender por qué necesitas omega 3 y qué grasa es buena o qué grasa puede ser menos buena y por qué el colesterol no es nada que tenga que asustarte, al revés, es maravilloso el colesterol, lo necesitamos para todo. En fin, digamos que tengas la posibilidad de tener esa cierta libertad de elección en tu cesta de la compra. Entonces, ¿comemos bien? Podríamos comer mejor. ¿Intentamos comer mejor? ¿Nos gustaría? Sí. ¿Qué hace falta? Estar bien informados. Claro, es que Sí. precisamente antes de que María siga adelante con las preguntas que ella ha preparado, al hilo de lo que dijiste, sin entrar en la parte político y económica, que me parece que tiene tela marinera, pero que no es eso motivo ahora aquí de nuestra conversación, yo creo que, en mi opinión, más que un presupuesto limitado, se debe a que hay una formación limitada, porque, o sea, incluso comprando en donde tú y yo nos conocimos, se puede hacer una compra asequible si no te metes a comprar cosas que son extras y si tienes una formación adecuada acerca de qué comer, cómo comer y cómo prepararlo, ¿no? Porque, Sí. porque si además tenemos en cuenta que estamos totalmente sobrealimentados, que también lo mencionaste tú antes, Sí. por ahí es donde viene, o sea, entre la falta de formación, la mala información o desinformación y la sobrealimentación que como María suele decir, especialista en alimentación consciente, que muchas veces nos alimentamos emocionalmente, porque lo que queremos es alimentar nuestras emociones, pues al final es un batiburrillo que... Sí, Sabina, lo que dices es absolutamente cierto, porque además hay un aspecto fundamental, y ahora nos vamos a meter en el cerebro. El cerebro es el que gestiona la saciedad y el apetito. Y claro, siendo el gestor de la saciedad y el apetito, evidentemente también está expuesto a que si hay cambios en su patrón de saciedad y apetito, los pierda. Y evidentemente puedas comer de una forma un poquito aberrante, ¿no? Y precisamente la comida más, por decirlo así, ¿cómo podría decirlo? La comida muchas veces ultraprocesada, decirlo suavemente, o la comida que incluso pues, se ha elaborado para conseguir una mayor palatabilidad, para que sea más atractivo pues eso, al paladar, para que se conserve mejor, etcétera, está muy reñido con una buena salud cerebral. Entonces, fíjate que entramos en un círculo vicioso, porque yo estoy más atraído, porque claro, nuestro cerebro también está muy atraído y es un mecanismo ancestral por todo lo que tiene, por ejemplo, mucho carbohidrato. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido nómadas durante la gran parte de nuestro desarrollo como especie, ¿no? Es decir, el ser sedentario, el poder abrir una nevera y tener acceso a la comida a las 24 horas del día es algo, digamos, relativamente reciente en nuestra evolución como especie, ¿no? Entonces, nuestro cerebro está sobre todo adaptado en sus programas funcionales a buscar, de alguna manera, ese alimento que le ayuda a sobrevivir mejor. Y evidentemente el carbohidrato y lo que son los azúcares son algo que
tú imagínate que esto fuéramos todavía nómadas y llevamos 3 días comiendo, pues desenterrando raíces ahí o comiendo incluso algo putrefacto porque tampoco nos daba la vida para más y de repente nos encontramos sin ciruelo lleno de ciruelas maduras. O sea, eso es el día, ese es el atracón total, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esos patrones de atractivo, por ejemplo, por alimentos ricos en kilocalorías, etcétera, es un mecanismo ancestral que tenemos. Pero claro, ese mecanismo ancestral, cuando se ve, digamos, contrastado con el exceso de alimento y sobre todo con alimentos que pueden ser incluso neurotóxicos, como son los azúcares refinados, que son neurotóxicos y además no existían hace 40 años, ¿no? Se han desarrollado precisamente para la industria alimentaria, pues entonces nos encontramos que progresivamente y además en muy pocos días, nuestro cerebro incluso llega a perder los patrones de saciedad y de apetito. Entonces, claro, porque es el que los regula, pero al mismo tiempo se está toxificando, con lo cual también empieza a perder esos patrones, ¿no? Y encima con el deterioro del peor aliado del cerebro, que es el intestino, porque también ese tipo de alimentos generan procesos proinflamatorios a nivel intestinal que acaban una vez más afectando todo lo que es al cerebro, ¿no? Con lo cual te entras en un círculo vicioso, hasta el punto de que, fíjate, hay estudios que demuestran que tan solo 10 días de una comida, pues eso, ultraprocesada, muy rica en azúcares, muy rica en grasas saturadas, en azúcares refinados, etcétera, pues ya te cambia completamente los patrones de saciedad y de apetito, hasta el punto de que empiezas a sentir una inflamación sistémica, pero realmente no tienes ya la misma capacidad para reaccionar ante estoy saciado o estoy alimentado, ¿no? Y mientras por el contrario, por ejemplo, y eso es muy sencillo. Si tú compras, por ejemplo, un pan hecho de masa madre, con cereal integral, hecho un poco a la antigua, que se mantiene una fermentación un poco lenta para que realmente el proceso de fermentación permita extraer toda la parte nutricional, tú te comes una rebanada de ese pan y estás mucho más saciado que si comes 2 bocadillos de un pan a lo mejor que venga de un bizcocho ultraprocesado, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el bizcocho ultraprocesado, como no te va a alimentar, va a seguir manteniendo una cierta sensación de apetito, porque entonces llegas a una especie de caos en el cual estás llenándote de kilocalorías que yo llamo vacías, ¿no? Y eso es algo que muchas veces pensamos que tener hambre significa seguir los patrones de nuestro cerebro, pero nuestro cerebro nos engaña. Nuestro cerebro nos pide el café de las 8 y no hay ningún estudio científico que demuestre que a las 8 tiene que tomarse el cerebro un café porque si no se va a morir. Eso no existe. Tampoco dice que tengamos todos los días que comer, yo qué sé, unos dulces. Eso no existe. Realmente lo que nos está ocurriendo es que estamos modificando esos patrones de saciedad y al mismo tiempo con una recompensa brutal para el cerebro que significa todo lo que son carbohidratos y alimentos muy dulces, ¿no? Pero fijaos hasta el punto de que se ha demostrado científicamente en animales de experimentación que los azúcares refinados que generan más adicción que la cocaína. Entonces, entonces es bueno tomar conciencia de esas cosas porque te ayudan también a entender mejor que tener hambre no significa que realmente necesites comer de eso que crees que... No. Muchas veces, yo como lo que me apetece. Cuidado con eso, ¿no? Porque tu cerebro muchas veces te puede estar engañando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Te está diciendo que hay de mi, yo qué sé, de mi bollito de las 11 del mediodía y ese bollito en realidad es que tu cerebro está acostumbrado a ese bollito y necesita dentro de su patrón de recompensa tener ese bollito a las 11 del mediodía, pero no hay realmente. Muchas veces hay que negociar con el propio cerebro, hablar con él y decirle, vamos a ver, que yo esto no lo veo. Pero eso, claro, requiere pues una cierta conciencia al respecto. De hecho, Raquel, yo no sé si tú alguna vez has leído algo de todo lo que ha escrito, muy poco traducido, el doctor Fereidan Batmangelit, que se No he leído. pasó más de 20 años dedicándose pura y exclusivamente al estudio del agua. Él, por una parte, decía, usted no está enfermo, tiene sed, y por otra parte, decía que en el 80% de los casos, cuando tenemos sensación de hambre, en verdad lo único que tenemos es sed y confundimos hambre con sed o sed con hambre. Sí, correcto. De hecho, bueno, cuando yo siempre digo que el cerebro es el órgano más sensible a la deshidratación.
se deshidrata muy fácilmente porque está formado fundamentalmente por grasa y agua. Y encima es el que controla también la sed. Por eso muchas veces en las personas mayores siguen necesitando sus 2 litros de agua al día y se pueden sentir aturdidos si tienen esa pseudo deshidratación. Y sin embargo, claro, si pierdes el patrón de la sed, pues entonces no eres consciente de que estás bebiendo poca agua. Y entonces, claro, la compensación, ¿cuál es? El alimento, porque el alimento también tiene una gran cantidad de agua, ¿no? Sobre todo agua sintética, ¿no? Pero es cierto, mira, algo tan sencillo como el mal de altura muchas veces se corrige bebiendo mucha más agua. Las personas dicen, me voy a llevar la barrita de no sé qué. No, llévate tus buenos litros de agua, que es fundamental. E incluso a veces se desaconseja, si subes en altitud, se desaconseja comer, porque la comida en la digestión también genera una reducción, un aumento del gasto de agua, con lo cual también estás, digamos, generando una mayor deshidratación, incluso un mayor agotamiento, porque también genera mucha energía metabólica, ¿no? Entonces, muchas veces, si quieres subir en altitud, lo mejor es comer poco y hidratarse adecuadamente. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, aunque a mí me surgen un montón de preguntas de escucharte, me las voy a apuntar aquí porque María tiene una pregunta que hacer. Tú hablas de la importancia también de la grasa para el cerebro. Ahora está la dieta cetogénica. ¿Qué opinas tú de la dieta cetogénica? Muy bien, bueno, lo primero para las personas que no sepan en qué consiste, la dieta genocetogénica lo que pretende es generar una mayor producción de cetonas o de cuerpos cetónicos. Y eso se puede generar de 2 formas, o aumentando la cantidad de grasa, reduciéndola de carbohidratos para que así generes más cuerpos cetónicos, pero al final lo que necesitas es tener glucosa en sangre, sí o sí. Es decir, todas las células necesitan su moneda energética fundamental, que es la glucosa. Entonces, claro, si no tienes el nivel de glucemia normal, lo que hace el hígado en particular es transformar esas grasas en glucosa. Entonces, de esa digestión, ¿no?, de ese metabolismo, genera estas cetonas. También la otra forma es en ayuno. Cuando ayunamos, lo que hacemos a partir de un cierto momento es precisamente intentar mantener nuestros niveles de glucosa en sangre generándola a partir de grasas, ¿no? Entonces, bueno, eso también genera en su procesamiento, pues, esos cuerpos cetónicos o cetonas. Entonces, el primer punto fundamental, los ayunos o las dietas cetogénicas no se deben hacer así porque sí, porque yo lo digo. Porque requiere primero un estudio personal y análisis personal de quién soy, si tengo algún trastorno hormonal, en qué momento, mujeres, en qué momento de mi ciclo menstrual me puedo encontrar, tengo síndrome metabólico, tengo debilidad o fragilidad muscular, es decir, una serie de aspectos, qué farmacología estoy tomando. A lo mejor estar bajo un tratamiento farmacológico, ¿no? En fin, eso es fundamental. Es decir, que no digas, mañana empiezo la dieta cetogénica, como hace mucha gente, yo eso no lo aconsejo en absoluto. Pero por otra parte, desde el punto de vista cerebral, sí hay muchos estudios científicos que demuestran que la dieta cetogénica es beneficiosa para el cerebro, en varios aspectos. Primero porque los cuerpos cetónicos, a diferencia de la fructosa, que es muy abundante en los azúcares ultraprocesados, y no se digieren bien, no se metabolizan bien en las neuronas y en las células del cerebro, los cuerpos cetónicos sí. Incluso, fíjate que los bebés muchas veces, durante sus primeras etapas del desarrollo cerebral, tiran mucho también de cetonas en su desarrollo cerebral porque su nivel de desarrollo y su actividad y su división neuronal es tan importante y tan elevada que muchas veces tienen que tirar de la reserva de cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, para el cerebro, o sea, para lo que es el metabolismo de las células del cerebro, los cuerpos cetónicos sí se metabolizan. Y por otra parte, también hay muchos estudios que demuestran que tienen muchos aspectos beneficiosos a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel de las células de soporte, las que son las células que nos ayudan a detoxificar el cerebro, por decirlo así, las que son las que nos ayudan a generar un proceso de ayuda a todo lo que sea defensa del cerebro, que son las células de la glía, las activan, las ayudan a metabolizar y, por otra parte, también ayuda a activar los procesos de autofagia, ¿no? La autofagia viene a ser, por decirlo así, una forma que tienen las células de programarse para
eliminar todo lo que puedan ser residuos, no solo metabólicos, sino también de células que puedan estar en degradación. Sí. Y los residuos también de la respiración. Hay que tener en cuenta que el cerebro encima es uno de los órganos que más oxígeno consume. Como respira mucho, también genera muchos más residuos de la respiración. Y luego otro aspecto también interesante que se ha puesto en evidencia para todo lo que son los tratamientos, por ejemplo, en ciertos cuadros de epilepsia, tiene que ver con que también los cuerpos cetónicos pueden intervenir en algunas de las proteínas que se encargan, por decirlo así, se llaman canales, y que se encargan, por decirlo así, de ayudar a la comunicación entre las neuronas, ¿no? Entonces eso también pues, ayuda a regular esa actividad. Y luego también en otras moléculas que se llaman neurotransmisores que tienen que ver también con procesos incluso de relajación, de reducir la actividad. Y dirás, ¿la relajación es buena? Pues sí, porque si nuestro cerebro estuviera permanentemente activo, pues llegaría un momento en el que realmente entraría en un círculo vicioso. Entonces, todo lo que está, el yin del cerebro también está compensado por un yang. Entonces, bueno, pues en conjunto, los estudios científicos demuestran que la dieta cetogénica, bien seguida y bien, digamos, pautada, puede incluso ayudar a mejorar aspectos del deterioro cognitivo en personas que empiezan un cuadro, pues a lo mejor de neuropatologías asociadas al envejecimiento, también en epilepsia, incluso pues también en personas con algún problema motor, etcétera, pero todo ello muy bien regulado y supervisado. Ya, también con el Alzheimer, el Parkinson también, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay algunos estudios de grandes cohortes que se han hecho en personas con Alzheimer. Bueno, claro, hay que tener en cuenta que en el Alzheimer tenemos muchos estadios, ¿no? Los estadios más avanzados pues ya significan un deterioro muy importante para el cerebro que es imposible de revertir, ¿no? Son enfermedades incurables. Pero en estados, digamos, de deterioro cognitivo leve, sí puede haber cierta mejoría en dietas cetogénicas, ¿no? Sobre todo pues, cuando son dietas cetogénicas en pautas de ayuno. Y en Parkinson también. Perdón, Sabina. Un libro como Cerebro de Pan, dado todos tus conocimientos, ¿lo recomiendas? ¿Lo consideras acertado? Sí. Cerebro de Pan fue uno de los primeros libros de David Perlmutter. Fue uno de los primeros libros que hojeé antes, cuando leí antes de escribir mi primer libro, ¿no? Y encontré que indicaba una serie de aspectos que ponían, para mí era un libro que ponía por primera vez, digamos, en una lectura relativamente sencilla, pues un concepto muy, muy importante, y es que el cerebro no come de todo. Yo lo digo mucho, ¿no? El cerebro no come de todo. Y luego también había otro segundo aspecto que en aquel entonces, bueno, y sigue siendo algo que está muy en auge y además muy fascinante, que es hasta qué punto la flora intestinal puede tener efectos absolutamente increíbles con el cerebro, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? De hecho, bueno, esos primeros estudios que se hicieron de cómo el intestino y la flora intestinal puede afectar al cerebro y enfermar incluso el cerebro, empezaron en 2006, pero hasta 2014 prácticamente se consideraban artefactos de la investigación, ¿no? Cómo el intestino, cómo los bichos del intestino van a estar afectando a una depresión, o a un Alzheimer, o a una memoria, ¿no? Y sin embargo, bueno, desde desde los años 2000 para adelante, realmente la investigación alrededor de eso ha aumentado mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cerebro de Pan fue uno de los primeros libros de referencia en esa línea, ¿no? en la que nos ponía un poco la sensibilidad con que las tripas afectan mucho a la cabeza, a todas las edades, ¿no? Y bueno, y yo sobre eso también empecé luego pues a seguir investigando y por otra parte pues también a escribir mis libros. Fíjate que cuando yo escribí mi primer libro refería mucho también a este libro de Cerebro de Pan, pero quise hacerlo más práctico. De hecho, el segundo libro, el Pon en forma tu cerebro, es tremendamente práctico, porque lo que quiero es, ¿qué nutrientes necesitas? ¿Dónde están esos nutrientes? ¿A qué edad? ¿Qué cantidades? ¿Qué bacterias son mejores? ¿Qué bacterias, qué probióticos realmente tienen algún tipo de base científica y qué probióticos no? Entonces, todo eso he querido llevarlo a algo práctico, ¿no? Si yo quiero tener una mejor memoria, y además también ejercicios ya no solamente desde el punto de vista nutricional, ¿no? Con recetas y demás, sino también desde el punto de vista corporal, porque el cuerpo tiene que estar absolutamente ligado y en armonía con la mente.
De hecho, el cuerpo suele ir antes que la mente en la mayoría de las acciones y decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, bueno, pues un abordaje integral en el cual, digamos, tomemos más conciencia y más conocimiento sobre este órgano que realmente es el que nos saca adelante, hay que decirlo, es decir, en cualquier circunstancia, ¿no? ¿Y ejercicios te refieres al Brain Gym o...? Bueno, en particular en el segundo libro, en Pone en forma tu cerebro, que lo tengo aquí, por cierto, pues mira, lo que hago es abordajes, por ejemplo, en la transición hormonal femenina. ¿Qué está pasando en la transición hormonal femenina? Las hormonas sexuales femeninas tienen una importancia enorme en la preservación del cerebro y de las neuronas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor combinar, o por ejemplo, en un estado anímico bajo, o al final, o cuando quieres relajar la mente porque llevas 6 meses a tope, yo qué sé, de actividad cerebral y quieres relajar, ¿no? Entonces ahí lo que hago es, ¿qué nutrientes te ayudan a generar una flora intestinal que apoye la parte de la comunicación neuronal que fomenta la relajación, por decirlo así, al mismo tiempo, no solamente desde la parte flora intestinal, sino también desde los alimentos de base, y luego, pues, ejercicios, por ejemplo, pues del tipo, ¿qué ejercicio físico hacer? ¿No? Por ejemplo, si tienes el ánimo bajo, yo aconsejo, entre otras actividades, pues apuntarse a labores de voluntariado, de benevolencia, ¿no? Porque eso ayuda muchísimo a mejorar el estado de ánimo, ayuda a los demás. Las labores de altruismo ayudan mucho a mejorar el estado de ánimo. Si quieres mejorar la memoria, hay un ejercicio muy sencillo, ¿no? Además de la combinación nutricional, etcétera, que es simplemente hacer juegos malabares. Los juegos malabares fomentan mucho, Sí, mucho sí. la memoria, ¿sabes? ¿No? Sí. Bueno, en fin, es un conjunto de actividades que son muchas veces sencillas, ¿no? Incluso empezando en el cerebro del niño y del adolescente, ¿no? Que además no tienen nada que ver, siempre tenemos tendencia a asociarlos y el cerebro del adolescente no tiene absolutamente nada que ver con el cerebro de un niño. Vuelve a mostrar tu libro. Bueno, Para lo que, veremos al revés, pero bueno, ahí está. no, yo No, se ve perfecto. lo estamos viendo Sí, perfectamente. Sí, Rafael sí. Marín pone en forma tu cerebro eh, sí. y viendo la imagen que veo, he de decir que me encanta que Sí, una catedrática de universidad hable del yin y del yang, porque sí. parece que en Occidente hay mucha gente que está peleada con Oriente, Sí. cuando realmente de lo que se trata es de integrarlo, ¿no? Y de coger lo mejor de... Totalmente, totalmente. Mira, hay un aspecto, hay una frase que digo mucho en mis charlas, yo doy muchas charlas, que es que además es un proverbio ayurveda, que dice, cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona, y cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Wow. Y es un aspecto esencial. Pero también uso, ¡uy! Me caigo. También uso otras muchas frases que tienen que ver con un aspecto que es absolutamente esencial en la salud del cerebro humano, que es la parte emocional, la parte de la interacción social, empezando por la autopercepción, por la interacción con uno mismo. Fíjate, hasta el punto de que, como estamos ahora en épocas de pandemias y de catástrofes, hay estudios que se hicieron, por ejemplo, en Japón, que demostraban que ante grandes catástrofes, sabes que los japoneses otra cosa no, pero terremotos y algunos muy, muy graves, ¿no? Que han tenido circunstancias terribles, y se demostraba que un año después de una catástrofe terrible para Japón, las personas que más habían conseguido salir adelante eran aquellas que tenían una mejor percepción de sí mismos. Con independencia de que tuvieran 3 doctorados o que supieran coser y bordar. Es decir, no tenía nada que ver con eso, sino con la propia capacidad de la gestión de las emociones, ¿no? Y es tan importante la gestión de las emociones y la interacción social que, por ejemplo, en los casos de personas con Parkinson, cuando ya tienen un Parkinson estable durante 15 años, hay estudios que demuestran que detrás de la alimentación adecuada, el siguiente aspecto que hace que esas personas mejoren sus cuadros de Parkinson es precisamente cuántos amigos tengan y cuántas veces salgan con esos amigos en la semana. Y en el caso del Alzheimer se sabe que visitar a los amigos 2 o 3 veces a la semana reduce el riesgo de Alzheimer en un 17% en las personas de la tercera edad. Es decir, fijaos hasta qué punto
la interacción social, el cerebro del ser humano necesita interaccionar con otros cerebros, empezando por el propio, ¿no? Por la autopercepción, por la mejor percepción de uno mismo. Entonces, para mí son dos aspectos fundamentales que siempre trato en mis libros. Es la parte nutricional, la parte de la flora intestinal y la parte de la gestión de las emociones, ¿no? Que está muy ligada a la actitud corporal. Si yo estoy así, difícilmente voy a estar de buen humor. Si estoy todo el día mirando al móvil, es bastante probable que, que tenga una percepción de la vida muchísimo más negativa que si voy por la calle erguida y mirando a mi alrededor, etcétera, etcétera. Es decir, a veces son pautas muy sencillas que ayudan en el fondo a pasar un mejor día. Claro, es como lo que incluye el nombre de nuestra comunidad, hacer las cosas con conciencia. Conciencia. Claro. Sí, exacto. Sí, Mira, sí. Raquel, tenemos una pregunta en el chat, aunque Sí. nos saca un poco del tema, pero seguro que Sí. también tiene alguna relación y tú la Sí, puedes... ella ya Raquel lo tocó un poquito. Claro, pero Sí, para hacer honor a Paqui Bermejo, sí. que nos está celebrando por esta conversación y hacer honor a su participación, ¿cómo beneficia o no el ayuno intermitente a un buen funcionamiento cerebral y cómo esto lo puedes incluso relacionar con lo que algunos consideran la verdadera epidemia del siglo XXI, que es el Alzheimer, ¿no? Bien, bueno, pues el ayuno intermitente, los estudios científicos demuestran que tiene bastantes beneficios en lo cognitivo y memorístico. En particular en Alzheimer, ahora mismo no recuerdo exactamente la cifra, pero era una gran cohorte de personas con deterioro cognitivo leve y se demostraba que el ayuno intermitente durante, creo que era 3 semanas, bueno, hay diversos estudios, ¿no? Pero normalmente pues eran 2 o 3 semanas, ya repercutían en una cierta mejoría, por ejemplo, en la capacidad verbal de las personas y también en la interacción con los demás, ¿no? Porque muchas veces son personas que tienen tendencia al aislamiento. Entonces, mejorar esos dos aspectos en 3 semanas de una dieta de ayuno intermitente. También, por ejemplo, desde el punto de vista cognitivo y memorístico, también parecía que mejoraba un poco la capacidad de toma de decisiones. Y lo que sí es cierto es que en lo que más se ha incidido y creo que donde la investigación se ha hecho más práctica ahora es en la parte de los cuadros de epilepsia. Ahí es donde realmente las dietas cetogénicas se están recomendando muchísimos en ciertos casos de epilepsia que no se pueden tratar fácilmente, incluso en niños, ¿eh? Entonces, bueno, en principio la dieta cetogénica desde el punto de vista del Alzheimer, como digo, con supervisión médica, no lo haga uno por su cuenta, Claro. siguiendo las pautas adecuadas puede ser beneficiosa en todo lo que es cognitivo y toma de decisiones y memorístico. Y yo creo que por si acaso habría que, si no te importa, explicar a todas las personas que ahora en el futuro vean esta conversación en qué consiste el ayuno intermitente. Bueno, ahí se siguen diversos protocolos, ¿no? Pero uno muy común consiste en hacer el 12-12, ¿no? Es decir, a lo mejor pues 12 horas en las que a lo mejor pues tienes acceso a comida y luego 12 horas en las cuales pues... ¿Por qué? Porque las 12 horas son lo mínimo desde el punto de vista metabólico que te puede generar una formación de cuerpos cetónicos, ¿no? Lo ideal es hacerlo un poquito más, a lo mejor 8-16, ¿no? Entonces, una cosa que suelen hacer las personas que es bastante sencilla es saltarse la cena, es decir, a lo mejor desayunar normalmente, comer ya más ligero y luego ya, pues, evidentemente tienes que acompañarlo de mucha agua. Ahí no tienes que beber 2 litros, tienes que beber más de 2 litros de agua y luego, pues, a partir de un almuerzo más o menos ligero, pues ya hasta el día siguiente no volver a desayunar, con lo cual si te pones a pensar, te haces el cálculo, te hace más o menos las 8:16, ¿no? Y luego, bueno, pues lo puedes hacer a lo mejor un par de veces o 3 por semana. Luego también hay otras personas que lo que hacen es a lo mejor 24 horas completas, ¿no? En a lo mejor 2 o 3 días alternos. En fin, pautas hay muchas, ¿no? Pero una muy sencilla, que yo de hecho suelo hacer a menudo. Bueno, yo he llegado a estar 5 o 6 días sin comer absolutamente nada, pero bueno, eso era porque quería ver hasta qué punto desarrollaba la creatividad. Porque aumenta Sí, en el bastante la hierro tengo creatividad. entendido que hiciste eso, ¿no? Sí, sí, fomenta bastante la creatividad. Bueno, de hecho hay artistas, pintores que lo hacen con frecuencia, incluso escritores. Tengo una amiga escritora una escritora de éxito, no diré su nombre porque a lo mejor no quiere, pero
que hace ayunos de varios días cuando va a escribir un libro o, por ejemplo, pintores que cuando van a pintar un cuadro, además de intentar estar en un ambiente de pocos estímulos, también hacen ayuno hasta de 11 días. Porque ten en cuenta que desde el punto de vista fisiológico, un ser humano puede sobrevivir hasta 30 días sin comida, ¿no? Sin bebida no, pero sin comida sí. Claro, ya hay que tener en cuenta que tienes que tener mucho cuidado con tu flora intestinal, porque tantos días las bacterias del intestino también se alimentan, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero en principio 3, 4, 5 días hay personas que lo hacen pues sobre todo para fomentar su creatividad. Pero ahí, como digo, tienes que tener mucho cuidado hasta dónde quieres llegar. Entonces, bueno, en principio, empezar por algo tan sencillo como eso, ¿no? Desayuno, comida ligera, me salto la cena y luego, bueno, pues ya desayuno al día siguiente, hago un día normal, el día siguiente puedo intentar hacerlo 2 o 3 días en semana, a ver qué tal me siento. Y en general, bueno, entre otros, las personas suelen tener tendencia a sentirse menos inflamadas, ¿no? Porque la inflamación sistémica pues, se ve un poquito aliviada en ese sentido. Y desde el punto de vista cognitivo, tienes bastante más lucidez mental, estás más atento, mejoras también pues, la sensación de serenidad mental, ¿no? Estás menos aturdido a veces, ¿no? Y también duermes mejor, en general duermes mejor. Sí. Pues nada, Pero, Paz, espero que te hayas quedado satisfecha con esta respuesta que nos ha dado Raquel Marín y adelante María, que tienes ahí varias preguntas en el tintero. bueno, ya más o menos muchas se han respondido. Aquí, por ejemplo, ¿cómo afecta la mala alimentación el cerebro? O sea, ya Ajá, bien. algo de eso nos has dicho. Bueno, pues la mala alimentación puede llegar a reducir la longevidad cerebral. En algunos casos pues, se observa por lo menos una reducción de la sustancia blanca, es decir, tú tienes la parte gris, ¿no? La materia gris y luego la sustancia blanca. La materia gris serían los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca sería la parte de las conexiones de los nervios, que llamamos vulgarmente. Pues hay estudios que demuestran que la mala alimentación genera una reducción sobre todo de la sustancia blanca hasta en 10 años. Ya digamos estamos hablando pues a lo mejor ya de una obesidad. Por otra parte, en niños y en adolescentes se sabe que, por ejemplo, el abuso de bebidas energéticas en grandes cohortes en Estados Unidos, ¿no? Que eso también forma parte de la mala alimentación, la mala bebida, ¿no? Bebidas energéticas con azúcares añadidos, etcétera, lo que generan es un aumento de la depresión, un aumento del retraso escolar, incluso del aislamiento, y muchas veces de una peor percepción de sí mismos, o sea, genera aspectos tóxicos. También puede generar procesos proinflamatorios y, por otra parte, como decía antes, también parece desprogramar los circuitos de apetito y saciedad y también de la sed. Entonces, bueno, pues, y también bueno, puede generar procesos de adicción. Y además hay una cosa interesante, y eso a veces se nos olvida. Hay que tener en cuenta que estos procesos pueden ser incluso heredados, es decir, no se queda en una generación, sino que a veces llega hasta 2 generaciones más. Bueno, esto se ha hecho sobre todo en animales de experimentación, pero la mala alimentación que genera, pues por decirlo así, modificaciones en los procesos cognitivos puede incluso trasladarse, heredarse en 2 generaciones, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la obesidad o de tendencia a trastornos de la alimentación. Sí, todo lo que puede hacer, ¿no? La alimentación. Sí, sí. Bueno, fíjate que hace poco publiqué en mi blog raquelmarin.net, yo creo, y también en el Huffington Post, creo que fue esta semana o la semana pasada, hasta qué punto la alimentación durante el embarazo, ¿no? Durante la etapa de gestación en una madre puede tener una influencia enorme en el desarrollo cerebral del niño o de la niña hasta años posteriores, ¿no? Aumenta bastante, por ejemplo, si hay trastornos intestinales, incluso asociados a lo mejor con tratamientos de antibióticos o alteraciones de disbiosis intestinales que llamamos normalmente, Sí. aumenta bastante el riesgo de autismo y de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Es decir, que fíjate hasta qué punto cómo esté el intestino, la alimentación de mamá puede acabar repercutiendo en algo tan importante, ¿no? Años posteriores.
Sí, muy importante la alimentación de la mami cuando está embarazada. Muy, muy Sí. importante. Y atención, cuando hablamos de eso, muchas veces las mujeres tienen tendencia a pensar que eso quiere decir que la mujer puede seguir sus antojos. No, atención, eso también puede ser una trampa, ¿eh? En Claro. principio es verdad que durante el embarazo se pasan por diferentes facetas, incluso desde el punto de vista de la flora intestinal, durante el embarazo la mamá también modifica su flora intestinal, ¿no? Cambia, Pero, sí. exacto. Pero lo de los antojos está totalmente desmentido y la sobrealimentación. Es decir, no es un mejor embarazo el atiborrarse, sino un mejor embarazo es también pues, tener una cierta conciencia, de nuevo, ante lo que se come. Volvemos a la conciencia. Sí, efectivamente. Sí. Sabina, ¿tienes tú alguna? Sí, yo creo que para cerrar Ujú. esto de hoy, al margen de cualquier apunte final que tú quieras hacer, Raquel, sería interesante que nos des las claves fundamentales de cómo alimentarnos para que si nosotros cuidamos de nuestro cerebro, como dice el título de esta conversación de hoy, él cuide de nosotros. Bien, bueno, pues un aspecto fundamental es el que ya hemos comentado, es el agua, hidratarnos adecuadamente, mínimo 2 litros de agua al día. Las grasas, sobre todo estamos hablando de grasas que el cerebro no produce y que el organismo humano produce en muy poca cantidad, como son las grasas poliinsaturadas. Hablamos de omega 3 y omega 6. Los omega 3 son fundamentalmente grasas, por decirlo así, de mar, aceites de pescado, incluso algas, ¿no? de mar o de zonas lacustres, y los omega 6, que son sobre todo aceites de semillas y de tierra, pero en la proporción adecuada. Normalmente suelen ser 3 omega 6 por 1 de omega 3. Esto lo cuento bastante por Informa tu cerebro. Luego, evidentemente, es importante la fibra, tanto la fibra soluble como la fibra insoluble, es decir, tanto de vegetales de hoja verde, de legumbres, de frutos secos, de cereales. ¿Por qué? Porque la fibra es el que ayuda enormemente a mantener una flora intestinal saludable. Entonces, la fibra es también fundamental para la buena salud cerebral. Luego, dentro del capítulo antioxidantes, todo lo que sea antioxidante en su adecuada proporción en el cerebro es tremendamente interesante, por lo que comentábamos antes, porque el cerebro está acusando mucho el estrés oxidativo como consecuencia de la alta respiración, porque gasta mucho oxígeno, ¿no? Gasta aproximadamente el 20% del total del oxígeno. Entonces, antioxidantes naturales, por ejemplo, todo lo que son frutos del bosque, los arándanos en particular, luego también las hojas o las frutas o verduras de colores vivos, pues de los colores naranja vivos o los amarillos chillones o, por ejemplo, los violetas, la remolacha, ¿no? Estos antioxidantes naturales son de gran beneficio. También en las bebidas, el té verde, el café con moderación, son bebidas que aportan este bienestar cerebral. Y por último, pues, hombre, dentro de las vitaminas del grupo B, que se encuentran en cereales, en lácteos, en huevos, en verduras y en pescados, y las del grupo D, bueno, la vitamina D en particular, que es muy abundante también en pescados, y bueno, y tomar un poquito de sol sin protector solar, máximo de 15 minutos al día. Entonces, bueno, en principio, sin querer extenderme más, esto podría ser una base sencilla de la pirámide saludable para el cerebro. Luego puedes añadir superalimentos, ¿no? Ahora mismo la cúrcuma, por ejemplo, está muy recomendada, aunque no se sabe hasta qué punto llega toda la cúrcuma que podemos consumir al cerebro, pero es neuroprotector, antioxidante. Y luego ya tienes aspectos puntuales, ¿no? De algunas bacterias que ahora están empezando a fomentarse, como la Akkermansia mucinífera, que es una bacteria del intestino, pero que tiene también propiedades muy beneficiosas en la parte cognitiva, cerebral y antienvejecimiento. Y eso pues se fomenta bastante con la manzana, con los Repite el arándanos, nombre. etc. Repite el nombre. Akkermansia mucinífera. No Es lo había una de las escuchado. bacterias del intestino que ahora mismo pues se Y se considera como encuentra una superbacteria. y se encuentra En el intestino. En Lo que el pasa es que intestino. no todas las personas la producen en la misma proporción. Entonces, bueno, pues hay alimentos que fomentan la Akkermansia mucinífera, como puede ser las manzanas o los arándanos, incluso las bebidas fermentadas. Por cierto, es interesante también los fermentos. Sí. Los fermentos ancestrales, pues que venían pues, de fermentos tanto de productos lácteos, ¿no? Por ejemplo, el kéfir o bebidas como la kombucha, etcétera. Es decir, todo lo que sea
fermentado a partir de un azúcar natural, ¿no? Incluso verduras fermentadas, puedes fermentar remolacha, zanahoria. Los fermentos son también, en general, sobre todo los de la fermentación láctica, pues ayudan a muchas bacterias beneficiosas de la serie Lactobacillus y Bifidobacterium. Pero bueno, ya con eso más o menos uno puede ir tirando bastante bien. Bastante bien, sí. María, yo no sé qué opinas tú, pero a mí me encantaría que dentro de un tiempo Raquel volviera a regalarnos un rato de su tiempo, porque yo particularmente me podría pasar no una hora más, sino varias horas más, porque me gustaría hablar de cómo es posible que haya tantas dietas como dietistas, o cómo es posible que se diga que el cerebro necesita azúcar cuando tú, por ejemplo, nos estás diciendo que lo importante es el agua y la grasa. Aunque Sí. no tenga que ver directamente contigo, me encantaría preguntarte sobre cómo mantener los telómeros y que le contaras a las personas que ahora o en el futuro nos escuchen qué. Bueno, telómeros, una palabra clave, dormir bien, ya para empezar, eso es fundamental. Claro, lo que pasa es que creo que es mucho más importante, hasta donde yo sé, de lo que estamos informados de una manera general a través de los medios de comunicación, y seguro que tú sabes muchísimo de eso. Entonces, bueno, por mi parte, María, no sé si quieres decirle algo más a Raquel, no sé si Raquel quiere concluir con algo, porque ya por la hora que es, nos toca terminar. Y yo, bueno, Raquel, yo igual, yo estoy encantada, fascinada de la conversación y quedan muchas preguntas, por supuesto, y bueno, esperamos que estés en otro momento puedas estar de nuevo con nosotros. Bueno, pues Lo he nada. disfrutado muchísimo. Pues por mi parte agradeceros muchísimo la cariñosa acogida y bueno, y os animo bueno, a que nos volvamos a ver en el futuro, por supuesto, yo encantada y desde luego que enhorabuena por esta iniciativa maravillosa. Yo creo que esta parte, estos colectivos pues son de los que también alimentan el cerebro colectivo, ¿no? Sí. Y por supuesto que desde mi punto de vista la buena salud tiene mucho que ver con uno mismo. Tenemos una parte genética que, no, bueno, que es la que es, pero esa en realidad representa un pequeño porcentaje comparado con lo que podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, la salud está fundamentalmente en nuestras manos en general. En nosotros está toda la vida. Así es, está en nuestras manos. Por aquí dicen, yo también quiero que Raquel vuelva, están escribiendo. Bueno, Así que mayoría. queremos que vuelva. Por cierto, una pregunta, ¿tu libro dónde lo encontramos? Muy bien, bueno, pues lo puedes encontrar desde Amazon, que además Ya. ha vendido muchísimo en Amazon, hasta en Tenerife, por ejemplo, si hablando de Tenerife, pues en librerías como Agapea, Vale. El Corte Inglés, en fin. En Madrid, que nos están viendo desde Madrid. Vale, pues en la FNAC, por ejemplo, yo presenté en el libro en la FNAC en Madrid y Ya. también en la Casa del Libro lo tenéis. Y, en fin, claro, yo en Madrid no vivo, entonces no sé ahora mismo dónde puede estar, pero desde luego en la FNAC, la Casa del Libro, lo tienen fijo. Y quien te quiera seguir en redes, ¿cómo te encuentras? Estás en Instagram, ¿verdad? Sí, estoy en Instagram es rmarincruzado, en Twitter es Raquel Marín Neuro y luego mi blog raquelmarin.net, que ahí tienes noticias todas las del mundo, porque desde intestino, todo lo que va saliendo en neurociencia y luego también recetas neurosaludables, porque hay que comer todos los días, sin necesidad de dejarse el pellejo en la cocina ni los caudales en el comercio. Ya, pues muchas gracias, Raquel. Gracias por estar con nosotras esta tarde. Muchas gracias a vosotros y gracias a los que han estado por ahí. Saludos. Yo quería darle también, aunque no se le ha visto, las gracias a Henry, a A nuestro Henry, sí. compañero, que sin él esto difícilmente podría quedar tan bien. Y luego también decir que lo pueden ver en YouTube, no solamente en en esta misma página de Facebook, y seguir animando a todos los que nos conozcan, que compartan, que difundan, que den información acerca de la existencia de esta comunidad, que cuantos más nos unamos, más cosas vamos a poder conseguir, porque
Es verdad que en esta época hemos de desarrollar total y absolutamente nuestra individualidad. Lo que pasa que el colectivo es importante que sea abordado todos juntos y desde la conciencia. Así que ánimo, mis valientes conscientes. Espero pronto ver cada día más y más y más por aquí. Chao. Gracias, chao. Un abrazo y un besito. Chao.